Bueno, entonces yo les dejé allí un trabajito, una tareita con lo del el query, XQuery y eso ya quedó pues en la página web, ¿no? Entonces yo espero que ustedes lo suban allí. Entonces, no sé si tuvieron algún inconveniente o lo pudieron subir correctamente. Sí, señor. Yo lo pude subir correctamente. Ok, perfecto. Todos los demás, Jenny y Gustavo, subieron el taller. Yo no subo el mío, ingeniero. Estoy haciendo unos últimos ajustes. Sí, Bueno, yo entonces, también ya lo subí. listo, aquí está, ¿no? Taller 3, bases de datos XML, XPath, XQuery, ¿no? Entonces eso cierra hoy. Entonces, para que no se pase de hoy, subir esa información. Bueno, señor. Ok, bueno. Nosotros estábamos trabajando la vez pasada, pero ahorita que no he grabado, me voy a poner a grabar y voy a compartir la pantalla. Un momentico. Aquí lo ves. Listo, ya empecé a hacer aquí grabación, ya les comparto la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Listo, ya deben estar viendo mi pantalla. Ya empezamos. Y también está la profesora Elizabeth Granados. Lo otro para recordarles que ya hicimos la asignación de las presentaciones, ¿no? Sí, señor, ya. Entonces, ya sabemos que las fechas cuando se van a entregar, entonces para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a regresar aquí a esta parte. Este fue lo último que vimos, comenzamos a ver esta parte del RDF, ¿sí? Que es la parte del modelamiento semántico. Entonces, habíamos hablado de cómo era esta parte de los modelos, cómo esta parte de los modelos nosotros lo trabajábamos en web semántica con precisamente el estándar del RDF. Y aquí pues hicimos un resumen de cómo eran esos modelos y que los modelos nosotros los hacemos precisamente para que nos permitan comunicarnos entre las personas, pero de una manera formal, ¿sí? Y esos modelos nos van a permitir explicar esa realidad y nos va a permitir comunicarla entre nosotros e incluso incluir diferentes puntos de vista. Eso fue lo que vimos hasta la última sesión, ¿sí? Después de que los modelos de la web semántica, la idea es que podamos interpretar el significado de los recursos, ¿sí? Y nos basamos en lo que ya habíamos visto, que era la parte de las etiquetas, o el etiquetado o el tagging que nosotros hacemos de todos los posibles recursos. Esta parte, entonces, lo que buscamos es definir unos modelos normales que estandaricen los dominios. Eso lo vamos a ver ya un poco más en la parte de las ontologías, donde en las ontologías vamos a darnos cuenta cómo nosotros comenzamos a hacer una formalización de estos dominios. Lo otro es que hay diferentes puntos de vista y hay incluso lenguaje
de las personas que trabajan en los diferentes dominios que se tienen que articular también. Entonces, eso es una mediación de la variabilidad de las opiniones. Lo otro es ponernos de acuerdo en cuáles serían las clases, el manejo de la herencia y que pues todos manejemos exactamente la misma forma de herencia y podamos nosotros compartirlas. Y tenemos una variación de capas. Esta variación de capas, esto lo manejamos con los famosos namespace. Los namespace nos permiten entonces, cuando nosotros tenemos etiquetas o metadatos de diferentes dominios, pero que tienen la misma etiqueta, diferenciar que la etiqueta es de un dominio en particular. Entonces, eso lo hacemos precisamente con esta parte de los namespace. Y tenemos diferentes tecnologías con las cuales nosotros podemos etiquetar y podemos definir cuáles son la forma de mandar la información. Entonces, con el XML nos dimos cuenta que nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje, ¿sí? Pero con el RDF nos dimos cuenta que nosotros podemos etiquetar semánticamente. Entonces, una cosa es estructurar el lenguaje y otra cosa es compartir el significado. Y finalmente, lo que vamos a ver hoy con OWL es que nosotros vamos a guardar conocimiento experto. Entonces, esas son las tres principales tecnologías que se manejan allí. Habíamos visto un ejemplo que puso uno de los autores en un libro de Ontologist, donde la web es como si nosotros tuviéramos una gran tabla de recursos, pero que se ha partido en filas y columnas. Entonces, de esa gran tabla, cualquier persona puede decir cualquier cosa de cualquier tópico, ¿sí? Entonces, esa gran tabla, lo que debemos tener en cuenta es que esto que tenemos aquí, que es el ID, corresponde al URI, al identificador de recursos uniforme único, que está en cualquier servidor y nos permite a nosotros encontrar cualquier recurso. Y las particiones podrían suceder de esta manera. Entonces habíamos visto que podíamos partir por filas, podríamos partir por columnas, ¿sí? E incluso podríamos tener datos aislados. La idea es cómo reconstruir esa tabla. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conectar todos estos elementos que están en diferentes servidores para que cuando nosotros hagamos una consulta reconstruyamos la tabla? Esa es una forma interesante de ver la web y la web semántica y el significado que nosotros queremos encontrar. Aquí no se está pensando en si la información que está aquí es confiable o no, porque eso es otra cosa. Es decir, aquí por ahora estamos mirando es cómo recomponemos la información que se encuentra en la web para poder sacar ese significado de la información. Entonces, si yo quisiera tener datos de la música y de la literatura, datos de música y literatura, entonces esta podría ser una tabla, pero que está distribuida en cualquier parte de la web. Y habíamos visto que el RDF parte del mismo concepto de los metadatos. Habíamos visto nosotros que los metadatos es una terna, ¿no? Es una terna donde nosotros tenemos por un lado el objeto de estudio o el recurso del cual vamos a hablar o a decir algo, una página web, una silla, un lápiz, un poema, una página HTML, ¿sí? Las propiedades de ese recurso, o sea, cómo vamos a describir ese recurso y los valores, ¿sí? Entonces, en RDF, lo que es el objeto es el subject, es el que nosotros tenemos acá, ese es el objeto, ¿sí? Y ese es el que va a tener la URI única, ¿sí? Que en ese caso, pues aquí con el ejemplo se está dando es con el número de la columna, pero realmente pues es una URI, es simplemente que se está haciendo allí un símil. Lo que va a ser las propiedades o los descriptores de ese objeto en RDF se conocen como predicados, ¿sí? Y esos predicados normalmente también tienen una URI o tienen una referencia única global, ¿sí? Que va a estar en algún sitio web. Un ejemplo de esos lo hemos utilizado con Dublin Core. Cuando nosotros utilizamos Dublin Core para poder etiquetar quién fue el que creó, cuándo se creó y otros elementos, estamos utilizando esas propiedades de manera estandarizada. Y el valor se refiere al object, ¿sí? Ese es el valor que toma la relación. Incluso el valor que toma la relación también podría ser una URI. De tal manera que nosotros vamos a tener un grafo de ternas de RDF que van a estar completamente interconectadas
formando una gran telaraña de conexiones, ¿sí? Entonces, en este caso, este sería el subject, este sería el predicado y este sería el valor o el objeto. Entonces, si nosotros queremos interpretar eso así, entonces esto que nosotros tenemos aquí se puede interpretar como un grafo como el que tenemos nosotros aquí. Entonces, y este grafo es un grafo dirigido, ¿sí? Es un grafo con dirección, ¿sí? Es decir, que tiene las flechas, tienen una dirección específica. Si yo quiero hacer una relación al contrario, tengo que necesariamente colocar otra flecha en la otra dirección para decir que hay una relación también inversa allí. Y la forma de leerlo, entonces, es como lo estamos colocando allí. Entonces, si nosotros tenemos subject, predicado y objeto, cuando arrancamos de aquí, nosotros estamos diciendo que este es el subject. O el recurso del cual vamos a decir algo. Lo que está en la flecha es el predicado o la propiedad o el descriptor con el cual vamos a describir ese recurso. Y donde llega la punta de flecha corresponde al objeto o al valor, ¿sí? Al objeto o al valor. Entonces, este es un grafo RDF, el que tenemos acá, ¿sí? Es un grafo RDF o una notación RDF. Y en otro momento, este valor podría ser ahora un subject, este podría ser un predicado y este podría ser un object. Y en ese caso estaría teniendo entonces otro grafo RDF, que sería este otro grafo RDF. Y así sucesivamente vamos conectando y vamos teniendo entonces un gran grafo donde está toda la información o todo el conocimiento sobre algo específico, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, en cualquier momento pueden ustedes interrumpir. Ahora, puede suceder que una etiqueta de acá, por ejemplo, aquí por ejemplo, que hubiese aquí otra etiqueta, aquí que apareciera la etiqueta UK, ¿sí? Pero esta UK es la UK de las obras de Shakespeare, ¿cierto? Y esta UK es la UK de los países, por ejemplo. Países, ¿sí? Entonces, los dos son exactamente iguales, tienen la misma etiqueta, pero pertenecen a dominios diferentes. Este es el dominio de los países y este es el dominio de las obras de Shakespeare. La manera de hacer la diferencia entre las dos etiquetas es precisamente con los namespace, ¿sí? Entonces, el namespace nos va a permitir, y normalmente se coloca con un QName. Un QName es un prefijo de 3 siglas, que es el que tenemos nosotros acá, ¿sí? Donde establece cuál es el dominio y cuál es el identificador de esa etiqueta. Entonces, si esto es de países y viene de otro grafo donde se definieron todos los países, posiblemente el QName de este dominio de países sea PAS y se le coloca 2 punticos. Y de pronto el dominio de este UK sea obra de Shakespeare y el dominio sería obra ODS y se le coloca 2 punticos. Entonces, esta etiqueta se llama ODS UK y esta etiqueta se llama PAS UK y ya quedan diferentes. Solamente que este PAS está refiriendo a una dirección HTTP, ¿sí? De una ontología o de un repositorio de conocimiento y esta a otra dirección HTTP de otro repositorio de conocimiento donde este HTTP se está representando con este QName. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces mire que aquí se han colocado los QName. Mira, aquí tenemos un QName que es lead de literatura. Lead de literatura. Entonces, quiere decir que estos 3 es la misma etiqueta. Es exactamente la misma etiqueta. ¿Sí? Esta, y además es del mismo dominio. Entonces, este es del dominio de literatura, este también es del dominio de literatura. En cambio, estas etiquetas bio que aparecen acá, ¿sí? Esta etiqueta bio que aparece acá, son de otro dominio de conocimiento, ¿sí? Entonces, me imagino que es el dominio de biografía, ¿sí? Entonces, ese es de ese dominio de conocimiento. Y aquí hay otro dominio de conocimiento.
este dominio de conocimiento que hay aquí es de geo, o sea, como de, si estoy bien, sería de geonames, que es un vocabulario donde se ha etiquetado pues todos los lugares del mundo, y nosotros podemos encontrar esas etiquetas con esos nombres estandarizados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en un grafo RDF podemos vincular grafos RDFs, ¿sí? O tripletes RDFs de cualquier dominio. En este caso tendríamos el dominio de conocimiento de literatura, ¿sí? Tenemos el dominio de conocimiento de geonames o de lugares en el mundo, y tenemos el dominio de conocimiento de biografías, ¿sí? Y nosotros podemos sacar etiquetas de esos dominios de conocimiento e interrelacionarlas mediante un grafo RDF, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da la posibilidad de reutilizar información de cualquier parte donde se haya estandarizado la información. Ok, bueno, entonces ya habíamos visto nosotros el trabajo que teníamos acerca de los XSD, y ustedes saben que los XSD nosotros los utilizamos para poder colocar el modelo, es decir, para poder establecer cuáles son las etiquetas permitidas en XML, ¿sí? Y hay otra etiqueta que se llama el XMLNS, que esa etiqueta es la que nos va a definir cuál es el dominio o el namespace, el dominio de conocimiento, ¿sí? Ese es el que nos va a definir ese dominio. Ahora, como nosotros estamos trabajando con RDF creó su propio RDFS, o sea, creó su propio esquema. Esta S de acá es su propio esquema, ¿sí? El RDF solito es la manera en que yo puedo etiquetar, que es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Con los tripletes objeto, subject, predicado, object, ¿sí? Pero ya para manejar conocimiento, entonces se creó un vocabulario para guardar conocimiento. Ese vocabulario que se creó para guardar conocimiento se hizo en RDFS. Es decir, que para definir la manera de guardar conocimiento, se hizo con las mismas etiquetas, se autodefine con la misma forma de definir RDF. Y el RDFS define tipos, que eso es una etiqueta, una relación específica que va a colocar entre conceptos, define subclases, define clases y define relaciones. Estos son unos ejemplos. Hay muchos más ejemplos acerca del RDFS, ¿sí? También puede definir y se complementa con el propio RDF, que también define recursos, literales, propiedades y las propias sentencias, subject, predicado y object. Entonces miremos qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos acá. Entonces, con el RDF y el prefijo type, nosotros podemos clasificar los dramaturgos, nombres y propiedades, ¿sí? Entonces tenemos aquí el type para describir quiénes son los dramaturgos, ¿sí? Entonces tomamos un recurso que es Shakespeare, que viene del dominio de literatura, y al decirle RDF type ya estamos diciendo allí que es un dramaturgo, ¿sí? Recuerden que digamos, todo esto viene de la filosofía orientada a objetos, ¿sí? Y en la filosofía orientada a objetos nosotros tenemos clases, ¿cierto? Y tenemos jerarquías de clases, ¿sí? Y en las jerarquías de clases nosotros tenemos una gran clase de la cual heredan otras subclases. Entonces vamos a tener subclases también, ¿sí? Y una clase puede tener individuos y puede tener instancias, y eso es lo que llaman ahí como el type. Entonces, si nosotros vemos este Lit Shakespeare, ¿sí? Lit Shakespeare, y le decimos RDF type playwright, lo que estamos diciendo es que Shakespeare es un dramaturgo. Entonces, esto es lo que nosotros estaríamos interpretando como que es uno. Sí, lo mismo que es un dramaturgo, este también. O sea, ahí ya empezamos a almacenar un conocimiento básico que es precisamente establecer
pertenencia a clase, ¿sí? Y la pertenencia a clase ya nos da un conocimiento de clasificación. Ahora, también incluso aquí hay otro elemento, aquí dice, un dramaturgo, ¿qué es? Un dramaturgo es una profesión. Entonces ahí estoy empezando a crear jerarquías de clases. Entonces estoy diciendo que tengo un concepto que es profesión y tengo otro concepto aquí que es dramaturgo, ¿sí? El dramaturgo. Y aquí ya estoy diciendo quiénes son dramaturgos. Estoy diciendo que un dramaturgo es Shakespeare, ¿sí? Y entonces ya estoy haciendo una jerarquización con utilizar solamente el RDF type, ¿sí? Ahora, incluso puedo utilizar el RDF type para decir el tipo de propiedad. Hasta aquí nosotros estamos colocando las propiedades como nosotros queremos. Propiedades vive en, está en, es parte de, o sea, está asignado a escribe. Esas son propiedades que nosotros hemos colocado, pero podemos nosotros clasificar las propiedades, podemos clasificar las etiquetas como propiedades. Entonces, este lead wrote, ¿sí? Cuando colocamos RDF type, estamos diciendo que es una propiedad. O sea, que esta etiqueta debería utilizarse en un enlace, ¿sí? En un enlace. Y como es una propiedad, hace parte de un enlace, wrote, de literatura, ¿sí? Al hacer eso, ya estoy diciendo que esta etiqueta específicamente siempre va a ser una propiedad, ¿sí? En Wikipedia, nosotros podríamos tener aquí hay un elemento que se puede llamar el reification, que se llama cosificación, o sea, volver algo cosa. Sí, y la cosificación en últimas es aplicarle RDF a algo que yo quiera hablar al respecto. Entonces, podríamos tener aquí un ejemplo, ¿sí? Que nosotros en Wikipedia podríamos tener, digamos que un autor, ¿sí? De literatura de Shakespeare, ¿sí? Un título, Hamlet, ¿sí? Y una fecha de publicación, ¿sí? ¿Y cómo se cosifica eso? O sea, cosificarlo consiste en aplicarle RDF. Entonces, si yo estoy diciendo que Shakespeare es el autor, ¿sí? Y que él escribió Hamlet, entonces, aquí ya le digo que es Shakespeare, entonces es el subject, ¿cierto? Ahí ya estoy cosificando Shakespeare. Estoy diciendo que wrote, aquí no está wrote, ¿cierto? Pero atrás yo dije que wrote era una propiedad, ¿sí? Entonces lo voy a utilizar como propiedad. Escribió, ¿sí? Y aquí estoy diciendo que él escribió Hamlet y ese es el valor. Entonces aquí tengo una conexión RDF ya, ¿sí? Donde estamos diciendo que este está relacionado a través de esta etiqueta, ¿sí? ¿Cómo diríamos que Hamlet se publicó en 1604? ¿Quién me colabora? ¿Lady? ¿Cuál sería el subject? Me perdí. No me digas que te cogí. Sí, señor. Vuelvo a decirte, ¿cómo cosifico o cómo vuelvo cosa? ¿Sí? A mí mi esposa me dice cosa, y cuando me dice cosa, yo digo que me está haciendo RDF, ¿sí? Entonces, ¿cómo cosifico que Hamlet, la obra fue publicada en 1604? Bueno, le voy a explicar lo que he entendido, ingeniero, ¿sí? Perdón, dale. Bueno, estaba hablando de que con el RDF vamos a hacer una integración, ¿verdad? De unas tablitas que tenía atrás. Dijo que, pues, Shakespeare es el objeto, ¿sí? Pues, Roth, que no está en la parte superior, pero que estaba en las tablitas que estaban atrás, viene siendo el predicado. Y que el objeto
como tal es Hamlet, que pues es el título, ¿cierto? Hasta ahí pues fue que le listo. Bueno. Ahora, tenemos lo siguiente. La idea es que ahora voy a colocar otra información, pero esta información la voy a colocar sobre la obra Hamlet. Entonces, como ahora ya no voy a hablar de Shakespeare, sino voy a hablar de Hamlet, entonces, ¿cuál es el subject? Hamlet. Exacto. Entonces ya aquí yo diría RDF subject y diría bio Hamlet. Sí, señor. Sí, aquí coloco Hamlet. ¿Listo? Ahora miremos la otra. Aquí yo voy a decir de Hamlet, voy a decir que se publicó, ¿sí?, en 1604. ¿Cuál sería el predicado? Se publicó, ¿sí? ¿Y cuál es la palabrita específica? Ahí arriba. Date 1604. ¿Cuál sería? Bio, publicación. Eso, sería bio, 2 puntos. No lo voy a colocar aquí todo porque se me quedó cortico aquí donde lo puse, ¿sí? Publication date, y viene el resto, ¿sí? ¿Y cuál sería el valor que va a tomar? ¿El año? El año, ¿sí? Sí, el año. ¿Y cómo lo colocarías? Ya. Object, lead, ¿sí? Sí, dale. Lead, 1604. Bueno, yo le quitaría el lead porque no estamos, porque 1604 es un dato. ¿Sí? Es un dato. ¿Listo? Listo, sí, señor. Entonces, este sería el ejemplo. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Este es un RDF y aquí aparecemos otro RDF. Este es un RDF, ¿sí? Y este es otro RDF. Este está diciendo algo de Shakespeare y este está diciendo algo de la obra de Shakespeare, ¿sí? Y están conectados. ¿Por qué están conectados? Están conectados por Hamlet, ¿sí? Entonces se puede crear un grafo más grande. Entonces, ¿en qué consiste cosificar, Gustavo? Por medio de la cosificación se establecen bueno, las relaciones ya están establecidas. Se obtienen respuestas de la relación que existe en el RDF. Es decir, a partir de las relaciones existentes en el RDF, yo puedo empezar a relacionar esos conceptos y obtener respuestas en función de lo que yo requiera. Bueno, la cosa es que la respuesta que estás dando es demasiado general, no es específica a lo que estoy preguntando. Jenny, ¿tú me podrías decir qué es cosificar entonces? Pues Inge, yo entendería que a partir, digamos, del primer RDF, puedo generar otros grafos en RDF que, digamos, hagan sea como decir una relación entre ellos. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, Jenny. Yo quiero decir que Jenny estudia maestría en telemática. ¿Cómo lo cosificarías? Sí. Bueno, sería como al revés, o sea que digamos que vuelvo lo que es maestría, que era un objeto, lo puedo... Dilo. Comienza RDF, 2 puntos subject. Entonces ahí cambiaría a ser maestría. No, mira dónde va. Vamos de Jenny hacia maestría. Jenny estudia maestría. El sujeto pues sería entonces Jenny. Entonces RDF subject. Ajá, Jenny. Jenny. Bio Jenny. Bio 2 puntos Jenny. Bio Jenny, entonces RDF, el predicate. A mí me quedó, yo quería aquí predicado, pero es predicate. RDF predicate. Bio. No hay necesidad de colocarle bio, colócale estudia.
Estudia RDF dos puntos object, Object, maestría. maestría en telemática. Eso es cosificar esa frase. ¿Sí? Lo que pasa es que yo puedo utilizar palabras estandarizadas, pero puedo utilizar palabras propias. Lo ideal es utilizar palabras estandarizadas. ¿Sí? Gustavo, ¿quedó más claro? Sí, señor. ¿Cómo cosificarías? Estandarizar con RDF. ¿Cómo cosificarías que Gustavo es papá de Jacobo? Ok, sería RDF subject Gustavo, perdón, RDF subject Jacobo, RDF Mira cómo te dije, Gustavo es papá de Jacobo. No dije Jacobo es hijo de Gustavo. ok, sujeto. RDF Este es un grafo con dirección. De donde tú partes es el de quien vas a hablar. listo, entonces el sujeto Gustavo, Gustavo. RDF subject light dos puntos Gustavo, Ajá. RDF RDF dos puntos predicate light papá o padre, y RDF dos puntos subject light Jacobo. Jacobo, exacto. Y si yo quiero decir lo contrario, Jacobo es hijo de Gustavo. Entonces ahora Jacobo es el subject y sería Exacto. RDF dos puntos subject light Jacobo, RDF predicate light dos puntos hijo, RDF dos puntos subject light Gustavo. Perfecto. Eso es lo que acabaste tú de hacer, es decir, aquí Gustavo es padre, aquí es padre de Jacobo. Y hiciste otro aquí donde dijiste Jacobo es hijo. Y eso es todo, ¿sí? Eso es todo. Es sencillo, pero a veces uno como que cree que eso tiene que ser más complicado. Solamente que para que el computador lo entienda, uno le tiene que colocar antecitos RDF subject para decirle de dónde parte, RDF predicate para decirle cuál es la propiedad y RDF object para decirle a dónde llega. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, señor, muchas gracias. Sí. Perfecto. Bueno, ya miramos en esencia qué es el RDF, ¿sí? Ya sabemos que nosotros estamos colocando información o descripciones de cualquier recurso, ¿sí? Ese recurso va a tener una serie de propiedades, que es el predicado, y puede tener una serie de valores, y con eso creamos sentencias RDF. Y ese fue el ejemplo que nosotros acabamos de ver antes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite independencia. Las propiedades pueden ser inventadas, o sea, nosotros podemos inventar cualquier propiedad. O sea, mire que el lenguaje humano lo podemos representar completamente con RDF, ¿sí? Pero obviamente lo ideal es que nosotros utilicemos propiedades estandarizadas y por eso utilizamos doble core, ¿sí? ¿Qué nos permite también el RDF? Intercambio de información. Nosotros escribimos la información. El RDF en últimas está utilizando XML, ¿sí? Más adelante vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí no está más adelantico. En últimas utiliza sentencias XML donde nosotros estamos atrás. Estamos atrás. Aquí está. No, este no es. No está acá. Más adelante, cuando entremos en la parte de ontologías, demuestro que en últimas el RDF se va a escribir en XML. Y quiere decir que con XML vamos a poder nosotros intercambiar la información entre los diferentes sistemas, porque esto precisamente es lo que nos va a permitir la interoperabilidad semántica. Lo segundo que nos permite el RDF es escalabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un elemento muy básico que es fácilmente de implementar y es fácilmente entendible, incluso por la máquina e incluso por los humanos. Simplemente estamos hablando de un recurso, yo digo algo, eso es todo, ¿sí? Y lo que digo puede ser también un recurso y ese algo también puede ser un recurso, y de ahí comenzamos a armar un grafo grandísimo
que pues va a depender de los dominios y del conocimiento que yo quiera guardar, ¿sí? Entonces, las propiedades pueden ser recursos, ¿sí? Los valores pueden ser datos o incluso podrían ser recursos también. Y las sentencias también son recursos, o sea, toda una sentencia podría también verse como un recurso. Una sentencia podría verse también como un recurso, ¿sí? Esto significa que, entonces, el tema de esta página es monos, poder preguntar quién lo dice, cuándo, una forma útil de hacer esto es mediante metadatos. Entonces, por eso es importante esta parte del RDF. Bueno, este microformato ya lo hemos visto, que era la manera de cómo nosotros hacíamos anotación semántica en las páginas web. Esto del XML ya lo hemos visto, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos que están en los datos del curso, pues no los voy a mostrar, pero después les comparto unas grabaciones donde explico un poquitico más estos ejemplos, ¿sí? Y ya, esto es la parte de RDF. Bueno, esta partecita de RDF era algo que me hacía falta con ustedes. Ahora vamos a entrar a la parte de ontologías. Esta es, digamos, que la joya de la corona de la web semántica, ¿sí? El desarrollo de ontologías. Entonces, esta presentación yo la hice que fuera autocontenida para arrancar solamente hablando de ontologías. Luego aquí hay unos temas que ya nosotros habíamos tocado, ¿sí? Entonces, esta primera parte, estos primeros temas, los voy a pasar un poquito más rápido. Pero en últimas, aquí aparece esta gráfica que ya les había mostrado. Y aquí vemos todas las tecnologías que hemos venido utilizando hasta ahora. Entonces, un recurso web, recordemos que un recurso web puede ser una página HTML, puede ser un dato en una tabla, en una base de datos, puede ser incluso la información que sacamos de un sensor, ¿sí? O la información digital de una impresora. Eso es un recurso web. Un recurso web tiene información o tiene datos en la web, ¿sí? Entonces, en el Internet hay un dato, ¿sí? Y ese dato está relacionado, puede estar relacionado a algo de la vida real, pero ese dato está almacenado y normalmente ese dato tiene una forma de encontrarlo, o tiene una URI, ¿sí? Eso es lo más importante que debe tener un recurso web. Si no tiene URI, no podemos referenciar absolutamente nada de él. Normalmente lo que nosotros hacemos es presentar esa información utilizando HTML para que se vea bonito. Cuando estamos capturando la información de los datos de un sensor de temperatura, nosotros lo que hacemos es utilizar una página HTML donde mostramos en una tablita todos los datos que él ha trabajado. Pero ya si nosotros queremos tener control en cómo presentar esos datos y cómo comunicar esos datos, empezamos viendo, ustedes recuerdan el DTD. ¿Qué es el DTD? ¿Me acuerdas, Heidi? ¿Qué traduce DTD? El DTD es el diccionario. O sea, no sé la traducción, pero sé explicar qué es. ¿Sí? El Document Type Definition. Ajá, que es el que contiene, pues, donde se declaran los elementos y los tipos, pues, que vamos a utilizar para asociarlo, pues, al documento de XML. Al documento que estamos usando, listo. Entonces, donde se definen las etiquetas que son válidas en un documento. Entonces, el HTML tiene unas etiquetas como head, como HTML, como title, ¿sí? Como H1, como A. Todas esas etiquetas están definidas en un DTD, ¿sí? Y recuerden que después lo que hice, esto evolucionó hacia el XML, ¿cierto? ¿Y por qué el XML, Jenny? Pues el XML es como el documento más estándar que puede entenderlo, pues se puede integrar con XML, en HTML también. Y pues ahí están las etiquetas de cómo, digamos que cómo están agrupando ese conjunto de elementos. ¿Qué traduce el XML, Jenny? Ay, ese sí que recuerdo.
Yo no me acuerdo XML. ¿Quién le ayuda? Busque una ayuda a un amigo. Lenguaje de marcado. Sí. Extensible Mark Language. ¿Cómo dices, Gustavo? Lenguaje de marcado extensible. Exacto, extensible. ¿Qué quiere decir eso? Que el XML me permite crear lenguajes. ¿De acuerdo? Entonces, como el XML me permite crear lenguajes, entonces el DTD lo reemplazamos. Este fue reemplazado el DTD por un XSD. Eso fue uno de los trabajos que nosotros estuvimos haciendo, uno de los talleres, ¿cierto? En vez de utilizar un DTD, nosotros utilizamos un XSD para definir precisamente ese modelo, ¿cierto? Bueno, entonces ese XSD tiene una extensión XMLS, ¿sí? O XSD. Eso ustedes lo pueden encontrar como cualquiera de estos dos elementos, ¿sí? Y eso me permite crear modelos o bolsas de etiquetas que yo puedo utilizar para validar un XML. Vamos a ver que un XML tiene dos formas de verse. Un XML puede estar bien formado o puede ser válido. Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El bien formado hace parte a que integre, hace referencia a que se integren las etiquetas o tipos de recursos que se han definido para el lenguaje. Y el válido que esté bien estructurado. Ok, bueno, está cerca, pero falta algo más preciso. Que esté bien formado es que cumple con las reglas mínimas de un XML. Las reglas mínimas de un XML es que toda etiqueta que abre tiene una etiqueta de cierre, ¿cierto? Que hay esa es la primera. La segunda, que hay una sola etiqueta raíz, ¿sí? O sea, que un XML tiene una etiqueta raíz que contiene absolutamente todo lo demás, ¿sí? Hay una etiqueta raíz. Y la tercera, que está correctamente anidado, es decir, yo abro una etiqueta, cierro acá. Si yo abro otra etiqueta aquí y cierro acá, esto está mal anidado. Correctamente anidado es que yo abro una etiqueta, cierro acá, yo puedo abrir una etiqueta, cierro acá, yo puedo abrir otra etiqueta, cierro acá, esto está correctamente anidado. Si cumple con estos tres elementos, estamos diciendo que el XML está bien formado. Y válido, dime, Gustavo. Ahí no tenemos problema con la indentación, ¿cierto, ingeniero? En esta parte de acá abajo no. En esta parte de aquí arriba, tú hablas de la indentación. La indentación es para que nosotros los humanos lo podamos entender. Siempre y cuando haya al menos un espaciecito en la siguiente etiqueta, el computador lo va a entender. Pero nosotros sí necesitamos indentación para poderlo entender más fácilmente. Pero en general al lenguaje no le afecta. No te entendí, Gustavo. Pero en general al lenguaje no le afecta la falta de indentación. No, es para que nosotros podamos entenderlo bien. Ya, ¿sí? Porque miraba cuando generamos el XSD que automáticamente se generaba con una indentación casi que bastante pronunciada. Entonces, ¿en el XSD es restrictivo o tampoco? No te entendí lo último. ¿En el XSD qué? ¿Sí es restrictiva la indentación? No, cuando ninguno tiene restricción de que tiene que ir indentado. La indentación es algo que se le hace para que nosotros lo podamos entender, lo podamos leer. De por sí, cuando tú recibes un JSON, tú recibes un JSON o un XML, has visto que a veces uno lo mira en un editor de texto y es un montón de caracteres todos pegados. Sí, es muy plano. Eso, y tú tienes que utilizar una aplicación que te lo indente, que la aplicación te haga el proceso de indentación para poderlo entender. O sea, la indentación no hace de que sea bien formado, ¿de acuerdo? Ya, gracias, señor. Ahora, que sea válido consiste en que tú tienes un DTD o tienes un XMLS o un XSD, cualquiera de los tres, cualquiera de los dos realmente, y que sea válido quiere decir que utiliza las etiquetas y los atributos que están definidos en ese XSD. ¿Sí? Recuerdan que habíamos hecho un ejemplo de contactos.
y el XSD mío decía persona contacto y decía nombre y apellido, y el XML que tiene los datos tenía que utilizar exactamente las mismas etiquetas. Y cuando yo lo pasaba por el XSD, él lo validaba, él miraba que sí estuviera utilizando esas etiquetas. Entonces ahí tenemos un XML válido, ¿de acuerdo? ¿Listo, Gustavo? Ay, qué pena, estaba hablando muteado. Sí, señor, es claro, gracias. Okay. Bueno. ¿Y ahora dónde estamos nosotros? Estamos aquí. Estamos en este punto. En el RDF. Aquí es donde estamos, en este punto. Eso fue lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos el RDF? Porque, bueno, ya sabemos que nosotros podemos manejar la estructura, que podemos colocar nuestro propio lenguaje, pero ahora lo que necesitamos es manejar el significado, que es lo que no conocen las máquinas. Las máquinas no saben que Paris Hilton, si es una actriz, una modelo, o si es el Hotel París, ¿sí? Eso lo tenemos, ese significado se lo tenemos que dar a las máquinas. ¿Eso con qué lo hacemos? Con el RDF, ¿sí? Y se lo hacemos a los mismos recursos, pero lo que hace el RDF es que nos empieza a relacionar recursos. Tenemos aquí un recurso HTML y tenemos otro recurso HTML y me lo está relacionando aquí por un predicado. Entonces comienzo a guardar información semántica de la web, ¿sí? Ya vimos cómo era que lo hacía, ¿sí? Y ese RDF se implementa con descriptores o etiquetas RDF. Vamos a ver qué son las etiquetas RDF, de cómo se hace eso. Pero ya para nosotros manejar un vocabulario propio, nosotros podemos generar nuestro propio conjunto de palabras, ¿sí? Para poder armar nuestras propias relaciones. Sin embargo, si nosotros queremos que haya interoperabilidad del conocimiento y del significado, necesitamos es guardar información experta. Y para compartir ese conocimiento y guardar información experta, normalmente se hace en un dominio particular y eso lo hacemos con ontologías. Y el RDF evolucionó a lo que se llama el OWL. El OWL es el Ontology Web Language, o el lenguaje de ontologías web. Con eso nosotros podemos crear unas relaciones con filosofía orientada a objetos que nos van a permitir hacer una especificación bastante detallada y precisa de todos los recursos que hay en la web, y después yo voy a poder consultar esa información con SparkQL, muy parecido a como yo utilizo SQL sobre bases de datos, y por eso voy a poder hacer búsquedas. ¿Listo? Entonces aquí es donde estamos y nosotros necesitamos empezar a mirar qué es hacer una ontología para poder después hacer una consulta sobre esa ontología. Bueno, esto lo vimos, como les dije, esto ya lo voy a pasar un poquitico. De pronto sí voy a hablar aquí de una parte que es esta. En esta parte aquí está mostrando que RDFS, recuerdan, les dije, el RDFS me va a definir clases y me va a definir propiedades. ¿Sí? Me va a permitir hacer jerarquía, o sea, me va a definir subclases y superclases. E incluso podemos tener clases de propiedades. O sea, tenemos clases y subclases de propiedades. Y me va a permitir definir propiedades de objeto, ¿sí? Y propiedades de dato. Yo lo adelanto. Las propiedades de objeto van a tener un dominio y un rango. Bueno, esto debe haber quedado el dominio primero aquí y el rango allá, ¿sí? Va a tener un dominio y un rango. Entonces, eso nos va a permitir generar lo que nosotros conocemos como las relaciones. Esto ya lo hemos visto esa parte del RDF. ¿Sí? Esta es otra forma de verlo, que es una forma de lo que estamos viendo antes, otra forma de verlo. Nosotros podemos crear esas sentencias RDF como tripletas que nosotros podemos manejar aquí.
¿cierto? Entonces viene aquí el subject, viene el predicado y viene el objeto. Entonces cuando nosotros tengamos una etiqueta como la que nosotros tenemos acá, lo vamos a entender como un grafo así. Ups. Entonces, al tener nosotros aquí una etiqueta así, nosotros debemos entenderlo que eso arma es un grafo de esta forma. ¿Listo? ¿Qué son las URIs? Ya habíamos hablado que es la forma de identificar de manera única cualquier recurso en la web. Y la URI se define precisamente como lo está mostrando allí. Una URI se define como un identificador de recurso uniforme, ¿sí? Es la manera como se armó la web y como la web nos permite traer información de cualquier recurso que esté en el Internet, ¿sí? Nosotros, esto que tenemos nosotros aquí es una URI. Por esta parte nos está diciendo cuál es el protocolo que estamos utilizando, protocolo de páginas de hipertexto. Y por esta parte nos está diciendo cuál es el servidor donde él se encuentra. Normalmente esto se hace es con DNS, ¿sí? El Domain Name Service, el servicio de nombres de dominio. Y este DNS son unos servidores que tienen una tablita donde aparece, por ejemplo, 192.168.3.10, ¿sí? Y esto es igual a eso, ¿sí? Entonces, cuando tú digitas eso, él lo traduce es en una dirección IP, ¿de acuerdo? Y esa dirección IP, generalmente, para los que ya manejan un poquito más esto, es una dirección. Hay direcciones reales y direcciones virtuales. Aquí, en este caso, estaríamos hablando de una dirección real, una dirección en la cual se direcciona a través de los diferentes servidores en Internet para llegar donde se encuentra esto que es el recurso. Y esto que nosotros tenemos aquí, este pedacito que nosotros tenemos aquí, podrían ser las carpetas de directorio, ¿sí? Son las carpetas de directorio donde se encuentra el servidor, ¿sí? Y este de acá, que nosotros tenemos acá, es el archivo o el recurso con la información. Sin embargo, dentro de un archivo yo puedo tener un direccionamiento interno, que lo hago con esta etiqueta. Ahorita en este momento olvido cómo es que se llama ese, tiene un nombre específico, ¿sí? Es decir, que tú tienes aquí un documento, ¿sí? Y ese documento se llama file, ¿sí? Este se llama file. Puede ser un HTML, ¿sí? Y por acá en alguna parte tiene un ancla, creo que se llama ancla, ¿sí? Tiene un ancla, ¿sí? Y esa ancla es este fragmento. ID único. ¿Un qué? ID único. El ID único, y creo que este es un ancla dentro de ese documento. O sea, el documento tiene esto y aquí hay un ancla dentro del documento. Entonces, por eso viene ese numerito, ¿sí? Entonces, claro, esa es la manera que nosotros podemos encontrar incluso datos dentro de un documento, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos visto, esto también, como describíamos, y esto era lo que les estaba diciendo, que era la etiqueta RDF, que en últimas es XML. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a trabajar, o vamos a ver es esto. Lo que estamos viendo aquí es una descripción, una sola descripción. Entonces, una descripción RDF contiene las siguientes partes. Primero, la tabla de símbolos que vamos a utilizar, o la tabla de símbolos Unicode, ¿sí? Esa tabla de símbolos para nosotros es UTF-8, ¿sí? Hay otra que también se utiliza, que utiliza Windows, pero esta es la que nos dice que nosotros estamos utilizando castellano. Pero si fuera chino sería otro, si fuera árabe sería otro. Entonces, lo primero que aparece en un documento es este de caracteres de Unicode. Después, si ustedes se dan cuenta, esto es XML, porque hay una etiqueta que abre y hay una etiqueta que cierra, y esto es la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra, y esta es la etiqueta raíz, ¿sí? Esta es la etiqueta raíz. Esa etiqueta raíz está abriendo y está cerrando acá, ¿listo? Después, aquí tenemos un atributo, ¿sí? Donde estamos declarando, recuerdan, en las diapositivas pasadas yo les dije que los dominios
se declaraban con la sentencia XMLNS, ¿sí? O sea, los XML namespace. Y se le coloca un QName, que no necesariamente son 3 caracteres, pero aquí tenemos 2, ¿sí? Y este QName está direccionando esta bolsita que tenemos acá, que es Dublin Core. Y Dublin Core, ustedes saben que es una especificación internacional que me permite describir recursos, donde yo puedo encontrar etiquetas de propiedades de quién fue el creador, cuándo se hizo, quién lo modificó, quién participó. Entonces, esa es un vocabulario controlado a nivel internacional que las bibliotecas y en todas partes del mundo se utiliza. Y aquí tenemos otro namespace, que es este. Este namespace está utilizando otra especificación, pero es la especificación de, miren el QName que tenemos aquí, de RDF. ¿Recuerdan ustedes? El RDF se está definido en términos de él mismo. El mismo RDF se definió en términos de él mismo para poder establecer cuáles son las etiquetas que él va a utilizar, ¿sí? Entonces tenemos aquí, estamos trayendo etiquetas de Dublin Core y estamos trayendo las propias etiquetas de RDF. Y aquí viene y abre otra etiqueta. Esta etiqueta que abre aquí, cierra aquí. Miren, dense cuenta que está correctamente anidada, ¿sí? Y esta etiqueta RDF, siempre una etiqueta RDF comienza con esta palabra reservada que es description. Voy a borrar aquí estas. Y esta etiqueta RDF comienza con una palabra reservada, que siempre es... No, barré. Dos. Aparece con esta que es description, ¿sí? Y siempre que aparezca esta description quiere decir que vamos a crear una descripción RDF, o sea, vamos a poner una tripleta. Y lo que viene inmediatamente de description va a ser el subject, o sea, esta flechita. Lo que pasa es que me quedó corrida la flechita, pero sacar. ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo RDF about para decir cuál es el subject, y el subject es este, o sea, voy a decir algo sobre este sitio web, ¿sí? Y lo siguiente que viene es la propiedad o el predicado. La propiedad es este que estamos trayendo de Dublin Core, ¿sí? De ese title. Y lo que está adentro es el valor. ¿Listo? Y así es como en formato XML RDF vamos a empezar a crear etiquetas o grafos RDF. Ahora ustedes dirán, bueno, pero si podemos tener varias descriptores en el mismo documento, sí, podemos tener varios descriptores en el mismo documento. Entonces haríamos varias etiquetas RDF seguidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchachos, ¿todavía siguen allí? Sí, aquí estamos. Sí, señor. Ingeniero, qué pena. De pronto, ¿me podría ampliar un poquito el concepto de esa URL que aparece ahí en el about? Es que no me quedó muy allí. ¿Esta de acá? Sí, el about. Ese usted decía que viene de... A ver, el description es una palabra reservada. Y el ese RDF about entra a ser el sujeto, o sea, es donde está todo el subject, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo arreglo porque es que aquí me quedó recorrido. Esta de acá es el subject, el predicado es de ese title y el valor es el contenido. Miremoslo otra vez. ¿Sí? Ok. Este de acá, ¿sí? Este de acá es cuando es yo diciéndole de quién voy a hablar, el sujeto. Ya. ¿Sí? Este de acá, de ese title, lo que pasa es que aquí abre y aquí cierra, es la propiedad o el predicado. ¿Sí? Y este de acá, ¿sí? Es el valor. ¿Sí? Y ahí está el triplete. ¿Sí? El triplete es que el primer nodo donde parto
tiene esta información, www.sample.org. En el enlace está la palabra title, de ese title, ¿no? Porque es Dublin Core. Y a donde llega es este valor, mi vida como escritora. Este es un texto. Aquí está el texto de mi vida como escritora. Aquí está la URL sample.org y está relacionado por ese title. Esto es una descripción RDF. Vale, gracias, ingeniero. Es más claro. Listo. Mira, aquí está el ejemplo. Triplete RDF solo con URIs. Puedo tener un RDF solamente con direcciones URI, ¿sí? El correo de mi empresa, el correo es miempresa@upb.es, pertenece a la empresa identificada por este. Entonces, esta sentencia es que yo voy a decir algo acerca de este correo, ¿sí? Este va a ser el subject. Y aquí ¿qué es lo que voy a decir? Este es el predicado, ¿sí? Pertenece. Y a la empresa identificada por tal cosa, este es el valor, ¿sí? Entonces, por eso es que el subject es este, el predicado es pertenece, ¿sí? Bueno, aquí no le quedó no quedó tan bien esta, que debería ser pertenece, ¿sí? Y este es mi empresa es. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo. Lo que pasa es que este ejemplo está en este libro, en el libro creando de la web semántica de Miguel Ángel Avial, el futuro de la web, perdón. Y aquí está un poquitico más discriminado lo que les acabé de colocar, ¿cierto? Está el encabezado, donde se encuentran los dos espacios de nombres. Está el cuerpo, donde está la descripción. Está el sujeto. Y está una serie... bueno, aquí puedo colocar varias definiciones. Algo importante aquí que podemos hacer es que yo puedo colocar aquí una definición o varias. No necesito volver a colocar todo RDF description, sino que yo coloco esta y aquí yo puedo colocar más definiciones. Después vamos a mirar más ejemplos de esto. Esto ya lo hemos visto, porque se debe utilizar, listo. Bueno, recuerden ustedes que les había dicho que después dijeron los creadores de la web, la W3C, Tim Berners-Lee y todos los que están trabajando sobre la web, de que se necesitaba una filosofía que nos permitiera guardar conocimiento. Esa filosofía se basó en la filosofía orientada a objetos. Y ustedes saben que la filosofía orientada a objetos utiliza clases, subclases, relaciones, propiedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon un RDF-S. Acuérdense que el S es del esquema o del modelo de datos, ¿sí? Y en ese RDF-S crearon precisamente estas palabras reservadas. Y estas palabras reservadas es lo que nos va a permitir después crear las ontologías, ¿sí? Entonces, por un lado, crearon clases, ¿sí? Porque todas estas clases, todo lo que nosotros tenemos acá, son clases, ¿sí? Y hay una clase que se llama resource, otra que es la propia clase, otra que es el literal, otra que es el tipo de datos, container, y este que está más larguito, Container Membership Property. Y tenemos una serie de propiedades, ¿sí? Que el dominio, el rango, ¿sí? Una que diga que es subpropiedad, una que diga que es subclase, una que diga que es miembro, ver algo más, que está definida por un comentario y una etiqueta. Eso es todo el vocabulario RDFS, y con estas clases, ¿por qué solamente se definió entre clases y propiedades? Porque los tripletes RDF, ¿sí? Son tripletes de que tú colocas algo acá, yo voy a colocar ahí algo ahí, está relacionado con una propiedad y está relacionado con un valor. Esos son los tripletes RDF, ¿cierto?
Ahora, ese algo, cuando tú lo vas a representar, es ese algo acá que tiene una flechita y aquí tiene la propiedad y aquí tiene el valor. Ese algo de acá normalmente van a ser clases, ¿sí? Clases. Entonces podría ser cualquiera de estos elementos, ¿sí? Este algo de acá van a ser propiedades y podrían ser cualquiera de estos elementos, ¿sí? Y el valor de acá o puede ser un literal, o sea, puede ser texto, o pueden ser también clases, ¿sí? Entonces, clases relacionadas con otra clase. ¿Listo? ¿Hasta ahora vamos viéndolo? Sí, sí, señor. Bueno, yo creo que un ejemplo lo va a dejar mejor. Bueno, esta es la forma en que se representa lo que es la tipología RDF, ¿sí? Representado como un grafo también, ¿sí? Entonces, el propio RDFS está definiendo un elemento resource, está definiendo un elemento propiedad y está definiendo un elemento contain resource, ¿sí? Y aquí tenemos dos propiedades básicas en el mismo RDFS. Una propiedad es subclase de y tipo, ¿sí? Esta subclase me permite hacer jerarquías o me permite hacer herencia, ¿sí? Herencia. Y el type me permite mostrar la pertenencia, ¿sí? Es una pertenencia. Lo mismo que nosotros vimos en la parte de conjuntos, ¿sí? Entonces, si una clase es subclass of RDF recurso, quiere decir que una clase es un recurso, ¿sí? Eso es lo que está diciendo allí. Y mira que atrás dijimos que un literal era una clase, entonces por eso es que dice aquí que un literal es un tipo de clase, un type de clase. Además, una clase es un tipo de clase también en sí mismo, ¿sí? Entonces, es una forma en que se está autodefiniendo el mismo RDF. Pero digamos que esto no es lo importante es cómo lo vamos a usar, ¿sí? Bueno, ahora otra cosa importante antes de comenzar a mirar cómo empezamos a guardar conocimiento, ¿sí? Y es la lógica de primer orden. El RDF se hizo pensando en utilizar lógica de primer orden, ¿sí? Y esa lógica de primer orden lo que nos permite es una forma formal de empezar a definir relaciones entre conceptos y luego colocar unas propiedades que me permita establecer o inferir nuevas relaciones, ¿sí? Y normalmente eso se logra con este tipo de inferencia, ¿sí? Entonces, hablan de que si C contiene determinadas tripletas, sea C un conjunto no vacío de tripletas, ¿sí? Entonces, tenemos que aquí podemos tener C y aquí podemos tener un triplete, algo relacionado con otro algo, ¿sí? Podemos tener otro triplete aquí, algo relacionado con otro algo, ¿sí? Y algo relacionado con otro algo, e incluso este relacionado con este, ¿sí? Esto se llama un conjunto de tripletes. Aquí hay un triplete, aquí hay otro triplete, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿sí? Entonces, C es un conjunto de tripletes, ¿sí? Entonces, se añaden a C ciertas tripletas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que yo haga una tripleta, voy añadiendo a C esas tripletas. Y ahí voy creando un dominio de conocimiento. ¿Listo? Un dominio de conocimiento. Ahora, miremos cómo sería, por ejemplo, definir la propiedad transitiva. Ustedes recuerden que la propiedad transitiva tiene que ver que si yo tengo un A que está relacionado con un B a través de una propiedad y ese B está relacionado a un C a través de esa misma propiedad, la propiedad transitiva dice, entonces quiere decir que A está relacionado con C a través de esa misma propiedad. Esta es la inferencia. Esto que yo acabo de colocar acá es la inferencia. Yo tengo solamente el triplete A, B. Esta vez me quedó chueca. Yo solamente tengo el triplete A, B relacionado con esta propiedad y tengo el triplete B, C relacionado con esta propiedad. Eso es todo lo que hay. Pero la lógica de primer orden me permite definir una propiedad transitiva
de que si yo tengo un A que está relacionado con un B y un B relacionado con un C a través de la misma propiedad, entonces podemos decir que A también está relacionado con C a través de la misma propiedad. Y eso no estaba en la bolsa original, es una inferencia. ¿Cómo sería el ejemplo? Yo diría que vamos a decir que Jacobo es antepasado de Gustavo y que Gustavo es antepasado, no es el nombre de tu papá, Gustavo. Alexander. De Alexander, ¿sí? Entonces quiere decir que Jacobo lo dice mal, ¿no? Que Jacobo tiene antepasado Gustavo y que Gustavo tiene antepasado Alexander. Entonces quiere decir que Jacobo tiene antepasado Alexander. ¿Es correcto? Es correcto. Eso es una inferencia. ¿De acuerdo? Okay. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si C contiene esta tripleta, ¿sí? O sea, cualquier X que esté relacionado por la propiedad subclass of de Y, y también tenemos que cualquier Y está relacionado por la propiedad subclass of de Z, entonces la inferencia, ¿sí?, es que debería aparecer una nueva etiqueta que diga que esta X también es subclase de Z. ¿Listo? Esa es una inferencia. Y esa es la manera en que se hacen las inferencias. Y pues hay otras, ¿no? Pero ese es un ejemplo en que hace lógica de primer orden ya con todos esos RDFs que nosotros tenemos allí. ¿Sí? Ingeniero. Dime, Heidi. Yo puedo hacer un ejemplo a ver si entendí. Claro que sí, dale. Aquí está el ejemplo. Si Sí. quieres, miramos este ejemplo y ahorita me dices. Listo, ingeniero. Listo. Vamos para el ejemplo. Entonces, el ejemplo. Digamos que esto que tenemos aquí son tripletes. Cada uno de estos, este es un triplete, RDF, este es otro, otro y otro. Tenemos seis tripletes. ¿Sí? Entonces, el primer triplete, ¿qué me está diciendo? El primer triplete me está diciendo, este valor inspector sanitario, ¿sí?, RDF TAI es una clase. O sea, eso lo que me está diciendo es que yo tengo aquí, vamos a representar las clases con estos rectángulos, ¿sí? Entonces, tengo aquí un inspector sanitario y estoy diciendo que es una clase. ¿Sí? Y mira con qué lo hago. Le estoy diciendo RDF type class. El inspector sanitario es subclase de funcionario. Ah, ok. Entonces, voy a colocar aquí la clase funcionario y aquí estoy diciendo que es una subclase de funcionario. ¿Sí? Aquí ya hice una pequeña jerarquía. El inspector sanitario es una subclase de funcionario. ¿Sí? O sea que funcionario tiene una clase hija que es el inspector sanitario, pero ahí todavía no está la relación, pero sí está la relación hacia arriba. ¿Sí? Me dice, restaurante es una clase también. Entonces voy a colocar aquí que restaurante es una clase. El cuarto me dice, inspecciona es una propiedad. Ok, eso quiere decir que inspecciona está en una flecha, ¿cierto? No la voy a pintar todavía, pero esto es una flecha. Esto no es una clase, es una flecha, porque es una propiedad. Inspecciona tiene un dominio. Ahora, las flechas siempre van a tener en RDF un dominio que es de donde parte y un R al final que es de donde llega. Entonces, inspecciona tiene un dominio que se llama inspector sanitario. Ah, entonces la flecha inicia aquí. ¿Y a dónde llega? Inspecciona tiene un rango llamado restaurante. Entonces, esta es la flecha que estoy pintando. Y esa flecha se llama inspecciona. Inspecciona. Es esta flecha. ¿Sí?
Entonces, estas 6 sentencias que yo tengo acá me crearon este grafo de conocimiento que yo tengo acá. Si lo miramos aquí como lo estamos viendo nosotros, ¿sí? Estoy viendo que un inspector sanitario es un funcionario. Y estoy viendo que un inspector sanitario inspecciona un restaurante. Estoy viendo que como el funcionario está sobre una cajita, es una clase. Y estoy viendo que el inspector sanitario está en una cajita, es una clase. Y que el restaurante también está en una cajita, es una clase. ¿Sí? Y estas flechitas son propiedades. ¿Sí? Estas flechitas son propiedades. ¿Listo? Ok. Ahora, si yo llego, teniendo esta definición, esto es lo que se denomina un modelo RDF. Un modelo RDF. ¿Sí? Teniendo esto, si a mí me dan esta tripleta, ¿sí? Me dicen, Juan Rodrigo, me colocan aquí, inspecciona el buen tenedor. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo inferir allí? Como tengo inspecciona aquí, ¿sí? Mire que ese inspecciona es este mismo inspecciona que yo tengo acá, ¿cierto? Y inspecciona me dice que cuando yo tenga el inspecciona, voy a tener un dominio que lo que está al lado es un inspector sanitario. Entonces quiere decir que lo que yo tengo aquí al lado, este de acá, corresponde a un inspector sanitario. Por si aquí se ve, ¿sí? Este es un inspector sanitario, ¿sí? Y aquí me está diciendo que el rango es un restaurante. Quiere decir que lo que yo tenga aquí es un restaurante, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo inferir? Estoy infiriendo varias cosas teniendo en cuenta este modelo. ¿Por qué? Porque hice un match entre esta propiedad de inspecciona y me di cuenta que de donde parte es un inspector sanitario. Entonces yo puedo inferir, y esta flechita quiere decir inferencia, que Juan Rodrigo es un RDF type funcionario. ¿Por qué? Porque Juan Rodrigo es un inspector sanitario y un inspector sanitario es su clase de funcionario. O sea, yo podría decir que es un funcionario. Y puedo decir que el buen tenedor es un restaurante. Y puedo decir que Juan Rodrigo es un inspector sanitario. ¿Sí ven todo lo que puedo decir? Teniendo el modelo de RDF, puedo decir muchas cosas allí. ¿Sí? Ahora sí, Heidi, coméntame si hay alguna duda sobre eso. No, estaba tratando como de relacionar con mi proyecto, o sea, tratando de... Bueno, yo proyecté algo así, ingeniero. Deuda social es causa de lobo solitario y lobo solitario es causa de falta de comunicación. Sí me hago entender ahí. A ver, tú estás colocando un conocimiento que estás diciendo deuda social, ¿sí? Sí, señor. Y estás colocando una relación aquí llamada causa. Causa. ¿Cierto? Causa. Y las relaciones de lobo solitario, sí, señor. Lobo solitario. Y lobo solitario es causa de falta de comunicación. Falta de comunicación. Entonces, aquí tenemos causa. Entonces, mira, si yo quisiera definir estos, ¿sí? Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí es que este es una clase, este es una clase y este es una clase, ¿sí? ¿Cómo es el DS? Se me olvidó. Deuda social. El deuda social. Deuda social, lobo solitario y falta de conocimiento pueden pertenecer a una sola clase. Sí, pueden pertenecer a una sola clase. ¿Cuál sería el nombre de la sola clase que pueden pertenecer? Efecto. Eso, entonces,
tú harías una gran clase llamada efecto, Efecto. aquí, efectos, ¿sí? Y tanto DS Son subclases de efecto. como LS, como falta de conocimiento, son un type, ¿sí? Un type, un tipo, ¿sí? Es un type. Ahí utilizas un type para definir que todas estos son efectos. Y efecto es un type clase, ¿sí? Efecto es un type class, para decir que efecto es un type, es una clase. Sí, hay que hacer eso. Sí. Tú colocarías aquí efecto RDF type class. Estás diciendo que ya un efecto es una clase. Y luego colocarías deuda social RDF type efecto. Lobo solitario RDF type efecto. Y falta de comunicación RDF type efecto. Esa es la manera en que estarías colocando, primero definiendo qué es lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué es lo que falta? Nos falta definir esta propiedad, causa. Entonces, para definir esa propiedad, tendríamos que colocarle primero qué es una propiedad. Entonces, aquí colocaríamos causa, voy a utilizar este acá, causa RDF type propiedad. Aquí ya estoy diciendo que es una propiedad. Sí, señor. Ahora, causa tiene un dominio y un rango. Entonces, ¿cuál es el dominio de causa? En este caso, como este es causa y este es causa, este es causa, tanto el dominio y el rango es lo mismo. Entonces, causa, causa, ¿qué sería causa? Causa, el dominio sería De ese. el dominio sería un efecto, Claro, sí. ¿sí? Y el rango de causa sería un efecto. Y esto sería la manera en que colocarías tu RDF para poder después hacer estos RDF description. Sí, señor, gracias. ¿Sí quedó más claro? Sí, sí, señor, gracias. Jenny, ¿cómo vas? Bien, y también pensando en cómo hacer el de mi... Háblame un poquitico más durito, Jenny, porque aquí tengo el parlante un poquito lejitos. Sí, también pensando en cómo hacer mi XML, pues digamos, ponerlo en RDF. El RDF, listo. Bueno, pero nosotros lo vamos a hacer de manera visual. Entonces, esto va a quedar por dentro. O sea, cuando nosotros lo hagamos de manera visual, lo vamos a hacer en una herramienta que cuando nosotros le digamos exportelo a RDF, él nos va a crear el RDF automáticamente. Y en la herramienta nosotros vamos a decir esto es un concepto, esto es una clase, esto es una propiedad y para nosotros va a ser independiente. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo desde las entrañas, estamos viendo cómo internamente se codifica, pero después lo vamos a utilizar a nivel de herramienta. O sea, a nivel de herramienta nosotros vamos a hacer esto que tenemos aquí. Lo podemos hacer con PurTG, podemos hacer con esto con PurTG o lo podemos hacer con CMAT Tools Code. O podemos hacerlo con cualquier otro tipo de herramienta que me permita construir ontologías. Pero la herramienta cuando haga la exportación en RDF va a ser esto, lo que estamos viendo aquí abajo. ¿Listo? Vale. Miremoslo cómo sería aquí en la práctica. Esto es un RDFS que hace una jerarquía de clases con vehículos de transporte. ¿Sí? Entonces, miremos aquí cómo sería esta parte de vehículos de transporte. Miremos esta. Aquí lo que está diciendo es RDF, mire. Esto es un namespace de la sintaxis RDF. Un namespace de la sintaxis de RDFS, o sea, lo que tiene class, subclass y todo ese tipo de cosas. Y este es el namespace que se va a utilizar para las nuevas etiquetas que vamos a hacer de una ontología de vehículos. ¿Sí? Entonces, esta primera etiqueta que nosotros tenemos acá va a definirme una etiqueta específica que es motor vehículo, esta de acá, motor vehículo, ¿sí? Entonces, RDF description, RDF ID motor vehículo y le voy a decir que le voy a decir RDF type, o sea, motor vehículo, RDF type es un
es una clase. Entonces aquí estoy diciendo que es una clase. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces, motor vehículo lo estoy convirtiendo en una clase. Vamos a ver acá otra vez. Motor vehículo es una clase. Passenger vehículo le estoy diciendo que es una clase. ¿Listo? Y truck le estoy diciendo que es una clase. O sea, aquí estoy definiendo cuáles son los conceptos y le estoy diciendo qué conceptos son clases. Van, también estoy diciendo que es una clase. O sea, aquí estoy creando clases. ¿Sí? Y minivan también estoy creando clases. Pero miremos que aquí hay otra descripción adicional. Aparte de que yo digo que passenger vehículo es una clase, estoy colocando aquí otra descripción. Aquí hay una descripción y aquí hay otra descripción. La otra descripción que estoy colocando aquí, estoy diciendo es que es subclase de motor vehículo. Y motor vehículo aquí es una clase. Aquí ya la relacioné, ¿sí? Y lo que sucede allí, entonces, es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es que cuando yo coloco aquí el motor vehicle, que es una clase, él crea la clase. Y cuando yo digo que passenger vehicle es una clase, estoy creando esto, ¿sí? Estoy creando esta etiqueta, esta información, estoy diciendo que es una clase, ¿sí? Y aquí están las flechitas de todo lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, mira, aquí estoy diciendo cuál es la clase. Aquí estoy diciendo que es subclase, este es el subclase, este es clase, pero también es subclase. Entonces, esta etiqueta que nosotros tenemos acá, esta de acá, me está sacando esta información y me está sacando esta información. Y esta etiqueta que tenemos acá me está diciendo esta información, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estamos haciendo una jerarquía de clases. ¿Listo? Y la jerarquía de clases se hace con dos palabras claves. Se hace con la palabra class y con la palabra subclass. Por un lado estoy diciendo que es clase y por otro lado le estoy diciendo de quién es subclase. ¿Listo? Esa es la manera de crear una jerarquía de clases. No problema. Ahora miremos cómo colocamos individuos. Porque hasta ahora hemos aprendido cómo crear modelos. Ahora vamos a mirar cómo creamos individuos. ¿Listo? Entonces, esto de aquí arriba, miren lo que ustedes lo ven acá, es el RDFS. O sea que este es el modelo. Y esto de acá es un individuo, una instancia. ¿Sí? Ya es información que estoy relacionando a través de ese modelo. Bueno, Eddie, ¿me puedes explicar el modelo? ¿Qué está manejando el modelo? ¿Qué información puedes obtener del modelo? Bueno, profesores que orientan o dictan en una materia, ¿sí? ¿Lo explico? O sea, explícalo. Bueno, álgebra es un type de materia, ¿cierto? Sí. Álgebra es dictado por Juan Pérez, pero Juan Pérez es un profesor adjunto. Ajá. Y profesor adjunto es un miembro personal académico, o sea, docente. Ajá. Y el miembro personal académico hace parte, pues, es una subclase de personal universidad. Ok. O sea que la primera es personal universidad, ¿cierto? Después viene llevándolo a clases, ¿no? La jerarquía, exacto. La jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Personal universidad. Después. En el primero. Después viene miembro personal. Ajá. Luego viene profesor titular y profesor adjunto. Exacto. Listo. Esa es la jerarquía de clases. La jerarquía de clases. ¿Cuántas propiedades hay en el modelo? Tenemos type 1, dominio 2, rango 3, subclase 4 y es dictado por 5. Eso. Pero domain, rank, subclass y type vienen del RDFS. En cambio, es dictado por, es una propiedad que tú creaste. Exacto, esa la creemos. Perfecto. La propiedad es dictada, ¿cuál es el dominio? Álgebra. Álgebra, la materia. Sí. ¿Y cuál es el rango? El rango, en donde llegó Juan Pérez, ¿cierto? Ajá. Sí.
Pero en el modelo es un miembro del personal académico, o sea que El podría ser un profesor profesor adjunto. titular o un profesor adjunto. Profesor adjunto. O sea que, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ujú. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que cálculo 2 es dictado por Heidi, que es un profesor titular. ¿Cómo sería? Cálculo 2 viene siendo el dominio, ¿cierto? El primero. Ajá. Cálculo 2. Es dictado por, viene siendo la propiedad. Ajá. Heidi Suárez viene siendo el rango. Ajá. Y profesor titular. Muy bien. Sí, profesor titular viene siendo que la clase, la subclase. Sí. Y profesor titular, pues es un miembro del personal académico. Sería así, ¿no? Mira, cálculo 2, RDF type, materia. Es dictado, RDF type, es dictado por AD, RDF type, profesor titular. ¿Listo? Listo, ingeniero. Gracias. Y así podemos crear varios. ¿Sí? Ahora, aquí hay otra cosa, y es que este miembro de personal académico que nosotros tenemos acá, ¿sí? Podríamos nosotros, dependiendo de cómo hagamos el modelo, podríamos decir que aquí no puede tener instancias directas, ¿sí? O sea, que simplemente hace herencia. Entonces, cuando decimos que simplemente hace herencia, en programación orientada a objetos, ¿cómo lo llamamos? Generalización. Sí, pero en programación orientada, ¿cómo llamamos las clases que solamente me permiten hacer herencia y no tener instancias? ¿Cómo llamamos esas clases? ¿Estáticas? Abstractas. Abstracta, de acuerdo. ¿Sí? Entonces podríamos tener ahí, y podemos nosotros decirle que eso podría ser una clase abstracta para no permitir instancias directas de esas clases que solamente nos están haciendo clasificación. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Aquí el RDF de todas maneras tiene ciertas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, el RDF, aunque nos permite hacer esas clases, subclases y todo ese tipo de cosas, no nos permite definir ciertas propiedades interesantes. Nos gustaría manejar propiedad transitiva, simétrica, inversa y única. Después les explico qué es cada una de esas propiedades, pero el RDF solito no me permite hacer eso. Bueno, simétrica, transitiva ya habíamos visto algo, ¿no? Transitiva habíamos visto que era que si A se relaciona con B, B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C. Eso no me lo permite hacer directamente el RDF, ¿sí? O sea, decir yo que esa propiedad es así, sino que me toca hacer allí un trabajo interno para poderlo lograr, ¿sí? Y estas son propiedades también de relaciones, entre las mismas relaciones, ¿sí? Si es una relación que toma solamente un individuo, si es una relación simétrica, quiere decir que la relación va de A a B, también esa relación va de B a A. En RDF yo tengo que hacer las dos relaciones, en cambio sería bueno que yo dijera que esa relación es simétrica. Es algo así como yo colocar A está relacionado con B, pero en vez de yo tener que colocar otra aquí, yo simplemente le digo que esta es simétrica, y al decirle que esta es simétrica es como si tuviera una doble flecha. Eso es lo simétrico, ¿sí? La inversa es decir que esta es una relación y que esta sería la inversa de esta relación. Es para decir que estas dos relaciones son inversas. Y única es que toma un solo valor para precisamente empezar a colocar identificadores. Eso se explica un poquito mejor en la parte de la ontología. Las clases disyuntas es que cuando yo tengo, por ejemplo, una persona, ¿sí? Y tenemos allí una jerarquía de clases o una subclase, ¿sí? Que tenemos aquí, que es un hombre, ¿sí?
y tenemos aquí una que es mujer, ¿sí? Que es una otra subclase. Entonces, y tenemos a un individuo, ¿sí? A un individuo. Ese individuo, esa persona que yo voy a relacionar, que va a tener un type, no puede tener un type a mujer y a hombre al mismo tiempo. Bueno, creo que hay individuos que sí tienen esa posibilidad. Digamos que aquí en un mundo perfecto tenemos solamente hombres y tenemos solamente mujeres, ¿sí? Y si es eso, entonces tendríamos que hacer una propiedad disyunta, ¿no? La propiedad disyunta es que queremos decirle que ese individuo solamente va a pertenecer a una de estas dos categorías y nada más a una de esas dos categorías. No pertenece a las dos al tiempo. ¿Listo? No permite expresar restricciones de cardinalidad. Por ejemplo, este individuo, este hombre podría tener hijos, ¿sí? Hijos. Y digamos que hay una restricción que quisiéramos, por alguna razón, decir que una persona puede tener solamente 4 hijos, entonces nosotros no podemos decir que solamente podemos tener una relación de 4 hijos. Entonces no nos permite hacer esa cardinalidad, ¿sí? Y no permite algunas expresiones cuya semántica no se puede expresar mediante lógica de primer orden. Entonces, por esas razones, se creó, a partir del mismo RDF, se creó lo que se llama el OWL. El OWL es el mismo RDF, pero permitiendo todas estas cosas. ¿Listo? O sea, que todo lo que vimos de RDF nos sirve para OWL. De por sí ustedes ven un OWL y tiene por dentro puro RDF. Solamente que aumentó su semántica para representar mejor las relaciones. Bueno, creo que nos acabó el tiempo, ¿no? Nos ha acabado el tiempo aquí. Bueno, entonces, esto es un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Van ustedes a crear su propio grafo RDF de su propia vida digital. ¿Sí? Y aquí yo les tengo un ejemplo de cuál es mi vida digital aquí. ¿Sí? Entonces, yo aquí me veo aquí como Miguel, estoy acá. ¿Sí? Y yo, como Miguel, para comunicarme, ¿sí? Para comunicarme utilizo las redes sociales. Y para las redes sociales yo utilizo Facebook, bueno, cuando eso había Google Maps, ya no lo hay, LinkedIn, ¿sí? ResearchGate, ¿sí? Entonces aquí debería estar los identificadores de cuál es mi identificador de mis propias redes sociales. Para hacer blogging yo utilizo Twitter, entonces utilizo Twitter y aquí estaría mi identificador de Twitter. Para generar y publicar contenidos yo utilizo unos blogs y en WordPress yo tengo un blog personal, ¿sí? Y tengo este blog. También puedo utilizar para hacer contenidos en una wiki. También utilizo herramientas de generación de contenido de imágenes, utilizo Flickr, creo videos en YouTube, ya tengo mi idea de YouTube, creo presentaciones, SlideShare, bueno, SlideShare ya no existe. Puedo utilizar alguna aplicación de sonido o puedo tener alguna aplicación para escuchar música, para recuperar información, así. Entonces, esto es como ¿cuál es tu relación de Miguel? En este caso, el ejemplo que estoy colocando acá, ¿cuál es la vida digital de Miguel? Miguel tiene todas estas relaciones con todos estos recursos en la web, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan y construyan su propio RDF digital que los describa a ustedes. El RDF, el mío se va a llamar Miguel.rdf, el de ustedes, Eddie RDF, Jenny RDF y Gustavo RDF. Y lo vamos a hacer todas las tripletas que me permitan colocar esos elementos. Mínimo debe haber una herencia de 2 niveles. Mínimo debe haber al menos 2. Ahí mejor dicho, ahí está en el 2 propiedades. Ahí está en el curso. En el curso ustedes van a encontrar, ahorita yo se los habilito, un ejercicio donde van a encontrar allí dejé de compartir. Bueno, ahí van a encontrar taller RDF y ahí van a encontrar ustedes la información de lo que les voy a pedir. Esto sería el taller que tienen que hacer esta semana. La otra semana vamos a entrar directamente a crear una ontología. Entonces necesito
que instalen Protigi. En el curso, allí ustedes tienen enlace a Protigi y que instalen CMATools COE. ¿Listo? Los dos, CMATools COE y Protigi. Y vamos a empezar a hacer una ontología. Entonces, como vamos a hacer una ontología, vayan pensando ustedes, de acuerdo a lo que vimos hoy, qué ontología ustedes quisieran hacer, porque esa va a ser la ontología al final que ustedes me van a entregar. ¿Listo? Listo, ingeniero. Sí, señor. Bueno, muchachos, es un placer. CMATools Code, ingeniero. ¿Cómo dice Gustavo? CMATools Code es la otra herramienta que hay que tener instalada. Ya les muestro. Ok, gracias. Ya les muestro. Ya están viendo acá, ¿no? Sí, señor. Ah, CMATools. Ah, ya. CMATools, pero COE. No solo CMATools solo. CMATools COE versión 5. Este es el que tienen que bajar. Si bajan el CMATools solito, no les va a funcionar lo que vamos a hacer. Este es el que tienen que bajar. Y cuando ustedes lo descarguen, van a tener un entorno así. Este es el entorno que ustedes van a tener, ¿sí? Que ustedes van a poder crear cosas allí. ¿Listo? Y el otro es el Protigi. Listo. Protigi. Aquí está. Ese es de la Universidad de Stanford. Y ustedes lo descargan, ¿sí? Y ustedes, bueno, normalmente yo lo descargo y lo descargo en la raíz. Yo no le cambio Windows, Protigi. Y aquí, cuando ustedes lo ejecutan, les va a aparecer una interfaz como esta. Donde ahí vamos a poder editar las ontologías. La interfaz que aparece allí. Bueno, que debería aparecer, no está apareciendo. Aquí apareció. Esta es la interfaz. ¿Listo, chicos? Listo, profesor. Les agradezco su asistencia. Gracias, ingeniero, por su... Con mucho gusto. Estamos hablando entonces. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Vale, profesor. Hasta luego, compañeros. Chao.